Bien, queridos amigos, buenas noches. Les habla Francisco Carmona, director de Anaqué Conciencia Sistémica. Y en esta noche vamos a reflexionar sobre inocencia y culpa en la relación de pareja. Sean bienvenidos a este espacio y reciban mis afectuosos saludos y mi agradecimiento por disponer de un espacio en esta noche dominical para participar de las reflexiones que con mucho cariño y dedicación hacemos lo posible por ofrecer en Ananqué, esperando que sean de un gran aporte para mejorar las relaciones de pareja y también para vivir con más libertad nuestro destino. Saludo a todas las personas que están llegando a este espacio desde los diferentes eh, lugares que componen nuestra geografía colombiana. Y también a todas las personas que desde el exterior se están uniendo en este momento a la reflexión. Les decía, la comprensión del tema que vamos a reflexionar esta noche se enmarca dentro de la visión sistémica, es decir, la reflexión que nos ocupa no está centrada en el individuo como si fuera un ente separado, sino que nos concebimos como parte de un sistema donde lo que nosotros hacemos afecta a los demás y lógicamente lo que los demás hacen nos afecta a nosotros. Dentro de la conciencia sistémica, nosotros vamos a poder entender una dinámica muy presente en la relación de pareja, como lo es el tema de nuestra reflexión, la inocencia y la culpa. La inocencia y la culpa están presentes en tres esferas de la relación. La primera, en la forma como nos vinculamos. Recordemos que la palabra vínculo hace referencia a la significatividad que nosotros le damos a una relación. Entonces, hay vínculo cuando en nosotros se produce alegría al ver a la persona con la que estamos en la relación. Entonces, esa es la primera esfera, vuelvo y repito, donde la dinámica inocencia y culpa se hace presente. La segunda dinámica corresponde al equilibrio en las relaciones, que está marcada por el dar, recibir y por conservar la armonía. Y la tercera, por el orden, por respetar el lugar que cada uno tiene en la relación. Nosotros
nos sentimos inocentes o culpables de acuerdo a la forma como estamos actuando en el sistema. Si nosotros somos leales al sistema, nos vamos a sentir inocentes. Si somos desleales con el sistema, nos vamos a sentir culpables. Y ahora viene un tema muy significativo y es, en ocasiones, la lealtad al sistema hace que vayamos en contra de nosotros mismos. Y entonces aquí es donde se genera la dinámica. Culpa e inocencia también dentro del sistema, pero con una variante muy interesante, que es la siguiente. Y es, si yo soy leal a mí mismo, me voy a sentir inocente con respecto a mí mismo y me voy a sentir culpable frente al sistema. Pero si soy leal al sistema y voy en contra de mí mismo, me voy a sentir inocente frente al culpable y culpable frente a mí mismo. Ahora, para poder salir de esta encrucijada, va a ser muy importante que nosotros tengamos presente lo siguiente. El sistema familiar es abarcado, guiado y preservado por una fuerza que en constelaciones llamamos la gran alma. Esa gran alma acompaña al sistema para que permita que cada uno de sus miembros realice su destino. Nosotros nacemos al interior de una familia que con todo lo que ella ha vivido, con todo lo que ella ha estructurado, se convierte en el lugar adecuado para que nosotros podamos emprender la marcha hacia nuestro destino. Cuando el sistema excluye a los miembros que buscan ser fieles a sí mismos, la gran alma, que tiene como propósito preservar la integridad del sistema, genera movimientos al interior del sistema para impedir la exclusión. Y es que el alma vigila, en primer lugar, porque cada uno alcance su destino. Y en segundo lugar, para que el sistema favorezca a sus miembros ir hacia su destino. Pero suele suceder que por las dificultades que se han vivido, el sistema, en lugar de permanecer abierto, se cierra y en lugar de ponerse al servicio del destino de los individuos, se pone al servicio de sí mismo.
Y entonces se vuelve rígido y en un afán de protegerse del dolor y de proteger a sus miembros del dolor, les impide avanzar. Entonces, el tema de esta noche, espero poder explicarlo de la mejor manera posible, porque es una dinámica bastante entretenida que si nosotros logramos captarla, vamos a comprender el gran desafío que representa para nosotros asumir nuestro destino, ser inocentes frente a nuestro destino, aunque nos sintamos culpables frente al sistema. Pero hay una cosa que subrayar. Si somos fieles a nosotros mismos, la gran alma cuidará de nosotros y buscará la forma de sanar al sistema familiar que cierra filas para impedir, para juzgar o para excluir a aquel miembro que se atreve a perder la inocencia frente al sistema, pero también asume el desafío de convertirse en un ser adulto. Nadie alcanza la madurez de su alma si no se atreve a asumir la culpa que representa ser leal consigo mismo frente al sistema familiar. En cambio, cuando nosotros decidimos renunciar a nosotros mismos para no tener dificultades con el sistema familiar, pues nos empequeñecemos. Y al permanecer en ese estado, como lo define el análisis transaccional, niño, pues nos exponemos a toda clase de sufrimiento, de dificultad y, cuando menos lo pensemos, de enfermedad. Adentrémonos, pues, en esta dinámica de inocencia y culpa. Apreciemos todo lo que se genera en este movimiento y animémonos a ser nosotros mismos, aunque el sistema amenace con excluirnos. Pero el sistema no es la finalidad de nuestra vida, sino que la finalidad de nuestra vida es la realización de nuestro destino. Voy a poner un ejemplo. Una persona ha crecido dentro de un sistema familiar con unas normas religiosas rígidas, donde el sistema considera que todos sus miembros deben contraer
matrimonio por la Iglesia Católica. Y en este sistema no se admiten a personas que se casen con personas que hayan tenido una relación matrimonial antes. Bien, resulta que un miembro del sistema se enamora de una persona divorciada y en la medida que la relación crece, pues también crece el deseo de darle estabilidad a esa relación y asumir un compromiso. Lógicamente, cuando se plantean cómo va a ser ese compromiso, se dan cuenta que no va a poder ser dentro de la institución de la religión católica. Y entonces la persona se ve enfrentada o renuncia a la relación de pareja y cumple el precepto familiar de solo casarse si se puede con una persona que esté libre para hacerlo por la Iglesia Católica, o se expone a ser mal visto o mal vista por la familia y se casa por lo civil, o simplemente se va a convivir con la otra persona. Si decide irse a convivir con la otra persona o casarse por lo civil, se va a sentir culpable frente al sistema, pero será inocente frente a la elección que hace en fidelidad a sí mismo. Pero si renuncia a la relación porque no quiere tener un conflicto con su familia sumamente católica, se sentirá inocente frente a la familia, pero sumamente culpable frente a sí mismo. Nos va a enseñar constelaciones familiares que cuando nosotros llegamos a una encrucijada como esta, y hay otras encrucijadas mayores y mucho más complicadas de resolver, que la decisión que se tome debe estar en consonancia con nosotros mismos antes que estar en consonancia con el sistema. Los sistemas se vuelven rígidos y cerrados a causa de traumas que se han experimentado por las generaciones anteriores. Cuando nosotros elegimos permanecer fieles al sistema, prolongamos la enfermedad o el trauma del sistema. Cuando nosotros elegimos en consonancia con nuestra alma, aparentemente estamos faltando al sistema, pero en realidad lo estamos sanando y ayudándole a encontrar el camino que por el dolor o por el trauma había perdido. Y es que ese camino que se extravía tiene que ver con que todos
pertenecemos, todos hacemos parte, a pesar aún de nuestras debilidades, de nuestros fracasos y, ¿por qué no?, de nuestras opciones, aunque el sistema no las comprenda y a veces, enceguecido por el amor, quiera desconocerlas porque el sistema siente que nos hemos equivocado. Nadie, tengámoslo claro, nadie que actúe en consonancia con su alma se equivoca. Nos equivocamos cuando desatendemos nuestra conciencia. Incluso en la Iglesia Católica se reconoce que la conciencia es el santuario íntimo donde ocurre el diálogo honesto entre Dios y el ser humano. Y quien con una conciencia recta, es decir, sin dobles intenciones, bien informada y libre, toma una decisión, esa persona está siguiendo inequívocamente la voluntad de Dios. Bien, hablemos entonces, en primer lugar, de la culpa. Tanto en la inocencia como en la culpa hay dos niveles. Hay un nivel superficial y hay un nivel profundo. En el nivel superficial, todos buscamos sentirnos inocentes para podernos justificar ante los victimarios y poderlos agredir. Es decir, en el nivel más superficial, una persona que ha recibido una ofensa se siente con pleno derecho de devolver la ofensa y un poco más. Y un poco más. En el nivel profundo, en el nivel más profundo, ¿qué ocurre? Que la culpa nos hace inocentes y nos da la fuerza necesaria no solo para asumir los reproches, sino también para crecer. Me explico. Cuando sucede algo y yo reconozco la responsabilidad que tengo en eso que sucede, me estoy reconociendo culpable, pero a la vez me estoy convirtiendo en adulto y estoy teniendo la fuerza para avanzar. Lo llevo a un caso concreto. Vamos a suponer que alguien viene y me dice,
que si yo invierto una determinada cantidad de dinero, al cabo de un mes me va a devolver ese dinero duplicado o triplicado. Efectivamente, el primer mes sucede eso, el segundo, el tercero y al cuarto mes ya no vuelvo a recibir ningún dividendo por el dinero y tampoco recibo el dinero. En el plano superficial, yo empiezo a decir, me estafaron, me engañaron, me hicieron creer cosas. Y entonces yo me vuelvo niño, me hago víctima y si ese victimismo alcanza unos niveles desbordados, entonces seguramente empezaré a buscar la manera de encontrar a las personas que me engañaron, que me robaron y hacerles pagar de la manera que sea. Entonces, ahí yo utilizo mi condición de víctima para agredir al otro y hacerle daño. En el plano más profundo, cuando sucede que ya no vuelvo a ver el dinero, pues digo, efectivamente, mi ambición por el dinero fácil me hizo vulnerable ante quien sabe aprovecharse de esa vulnerabilidad. Yo fui responsable por atender, seguir estas indicaciones y en lugar de actuar con cordura, me expuse. Y si bien es cierto que el otro tenía la intención de estafarme, también es cierto que por mi deseo yo me dejé estafar. Es necesario que se haga justicia, pero también tengo que reconocer mi parte en esto. Cuando yo asumo mi parte, entonces tengo fuerza para avanzar y seguramente podré revisar mis ilusiones frente a la prosperidad, a la riqueza y al deseo de lograr mayores dividendos en mis inversiones. Cada vez que yo asumo la culpa, me convierto en adulto. Cada vez que la niego, me vuelvo pequeño. Ahora, esto no aplica lógicamente para aquellas condiciones en las que por edad yo no puedo defenderme ante las intenciones del otro o por limitaciones en mis facultades psíquicas. Pero cuando yo tengo un uso de razón y tengo facultad, como es la plenitud de mis facultades, entonces ahí no cabe la inocencia. Ciertamente que hay una inocencia frente a ciertas circunstancias de la vida. Por ejemplo, que haya un terremoto
entonces resultemos víctimas del desastre, pues ahí somos inocentes. O un niño ante el abuso de un adulto o de alguien más grande que él, pues lógicamente el niño ahí es inocente. Aunque el otro, para poderse justificar, le va a hacer creer que él es el culpable. Lógicamente un niño es inocente frente al sufrimiento de sus padres. El niño tiende a atribuirse la responsabilidad por todo lo que sucede y entonces ve a su madre triste y cree que la madre está triste por él. Y la madre está triste porque la madre tiene su propio proceso de vida y está rodeada por sus propias circunstancias. Pero esa claridad, lógicamente, un niño no la tiene. Y solo cuando hacemos un trabajo sobre nosotros mismos y tomamos conciencia, nos damos cuenta que hemos estado atados a una culpa que no nos pertenece. Y no hay necesidad de devolverle la culpa a nadie. Simplemente darnos cuenta que nosotros, por el estado niño en el que nos encontrábamos, creamos esa culpa. La creamos. Es decir, una mamá pierde un bebé, después vuelve y queda en embarazo. Ese niño que nace después encuentra una madre supremamente triste. Lo primero que el niño piensa es que su madre está triste por él y se dedica a ganar la atención de la madre y a conquistar su amor. Un día descubre que la madre nunca estuvo triste por él, sino que estaba triste porque se había muerto un hijo anterior y ella al quedar en embarazo pues no había elaborado el duelo. El niño no tiene que ir a decirle, mamá, te devuelvo la culpa, porque la mamá no se la puso. Lo único que estaba haciendo la mamá era vivir algo que lógicamente vive cualquier ser humano ante una pérdida. Pero el niño ve las cosas desde su condición de niño, las personaliza y a partir de ahí crea su programa de vida. Y cuando toma conciencia puede lógicamente cambiar su programa de vida sin reprocharse ni reprochar a nadie por lo que sucedió. Porque simplemente lo que sucedió hace parte de la vida. Bien. ¿Qué pasa con la culpa? Entonces, una forma de pasar la culpa al otro son los celos. Los celos. La persona que sufre celos, nos va a decir Bergelinger, secretamente desea romper la relación, pero para sentirse inocente, sospecha de su pareja. De este modo, convierte a la pareja en culpable ante sus ojos y se reserva la inocencia para sí. El resultado muchas veces es el deseado por el celoso, la ruptura de la relación. Entonces, es supremamente interesante cuando nosotros queremos poner en los demás los sentimientos que no nos atrevemos a reconocer en nosotros. Y resulta que una de las formas
de, de dañar incluso una relación, es impidiéndonos crecer. Y nosotros pensamos que crecemos cuando enredamos a los demás en nuestros asuntos. Hace algunos días le escuchaba a alguien contar cómo ante la muerte de un ser querido, de uno de los padres, la reacción de los hermanos fue culpar a la persona que había estado cuidando a la madre durante un buen periodo de tiempo. Entonces, de esta manera, los hermanos creen que se liberan de la indiferencia que mostraron ante la mamá, responsabilizando al cuidador. Y entonces todos se vuelcan sobre ella sobre esta persona con una serie de reclamos, además injustificados, pero así cada uno se estaba sintiendo un buen hijo y estaba distorsionando la labor del cuidador. Recordemos que ningún padre se queda en la vida para siempre. Es más, ningún ser humano se queda en la vida para siempre. Y si se van de la existencia física los que están aliviados, con mayor razón se van de este mundo las personas que han soportado una enfermedad grave durante un largo periodo de tiempo. Y entonces, con la culpa, nosotros creemos, o mejor dicho, culpabilizando al otro, nosotros creemos que estamos bien y que nuestra actuación es la adecuada. Dentro del ámbito de la culpa están, como dije, los celos, los reproches, los reclamos constantes, el deseo de que el otro sea como yo digo. Porque todas esas son manifestaciones de algo que dentro de nosotros nos negamos a aceptar porque no encaja con la distorsión que tenemos sobre quiénes somos nosotros. Bien. Entonces, en constelaciones familiares, la solución a los conflictos que se presentan en un sistema muchas veces se sienten como culpabilidad y solo se llega a esa solución a través de la culpa. Es curioso cuando las personas consultan porque el dinero no les alcanza, porque el dinero se les va. ¿Sí? Ver cómo las personas se han quedado en la culpa porque no hicieron lo suficiente por la persona que se marchó. Y entonces aquí viene una cosa que es muy impresionante y es que nadie logra hacer desde el ego lo suficiente por el otro.
La tarea del ego siempre va a ser hacernos sentir que nunca hicimos todo lo que podíamos hacer por los demás. El ego se nutre de la culpa. El ego se nutre de hacernos sentir mejores que los demás. Y lógicamente, para podernos sentir mejores que los demás, no hay mejor herramienta que el juicio y culpabilizar. Y entonces, si nosotros queremos avanzar en la vida, tenemos que reconocer que en las relaciones no existen ni víctimas ni perpetradores, y vuelvo y digo, excepto en el caso cuando un adulto está relacionándose con un menor, sino que existen dos personas que intentando dar respuesta a un dilema son responsables tanto de lo que funcionó como de aquello que no logró el nivel de respuesta que se deseaba. Entonces, encontramos aquí otro elemento muy importante. Muchas personas no resuelven los problemas que tienen en la vida porque temen abandonar el lugar de víctima que adoptaron en la vida y en las relaciones. Cuando nos atrevemos a salir del lugar de víctimas, curiosamente, la culpa desaparece y se restablece la inocencia. Y cuando hablamos de inocencia, estamos hablando de la recuperación del potencial que tenemos para avanzar en la vida. La culpa nos paraliza, la aceptación de la culpa nos permite fluir y avanzar. Y para que lo podamos comprender, en muchas ocasiones en el Evangelio, a Jesús le presentan un hombre con la mano paralizada, con el cuerpo paralizado, y lo primero que hace Jesús es decirle, te perdono tus faltas. Y cuando Jesús dice, te perdono las faltas, está diciendo una cosa muy sencilla. Te libero de la falsa percepción que tienes de la realidad. Cuando tú aprendes a ver la vida de otra manera, cuando alcanzas un nivel de conciencia diferente, entonces te vuelves inocente, comprendes lo que sucedió y el potencial para actuar se restablece. Y al restablecerse, nos encontramos nosotros contando con todas las fuerzas para ir adelante en la vida. Entonces, digamos que en el plano más profundo de las relaciones, todos somos inocentes y al mismo tiempo todos somos responsables. Bien, ahora pasemos a
el tema de la inocencia. Ya hablamos de la culpa, hablemos de la inocencia. Y entonces, yo hoy voy a hablar de la pretensión de sentirnos inocentes, no del ser inocente. Está claro que ser inocente es tener capacidad para enfrentar la vida, para resolver las situaciones, para fluir en las relaciones. El que es inocente fluye. Ahora, hay una pretendida búsqueda de la inocencia. Entonces voy a hablar de esa distorsión de la inocencia. O sea, de ese cuento que nos echamos a nosotros de que somos inocentes frente a lo que pasa. Entonces aquí nos encontramos que la gente que no se quiere involucrar en la resolución de los conflictos está pretendiendo ser inocente. Y las personas que obstaculizan la resolución de un conflicto están jugando a ser inocentes y a descargar la culpa sobre otros. Cuando yo no resuelvo las cosas, me van a decir las constelaciones familiares, me estoy negando a tomar. Y cuando yo me niego a tomar, lógicamente, me empiezo a sentir vacío e insatisfecho. Y cuando nosotros nos empezamos a sentir vacíos e insatisfechos, empezamos a entrar en estados depresivos. Vuelvo y repito este pensamiento. Cuando nosotros nos negamos a resolver una situación, es porque elegimos el estado de víctima. Y en el estado de víctima jugamos a ser inocentes. Cuando nosotros obstaculizamos la resolución de un conflicto, estamos jugando a la inocencia y estamos haciendo creer que el otro es culpable. Esas son formas supuestas de inocencia. Contar la historia, pero no contar toda la historia, es una forma de sentirnos inocentes. En algunos casos nosotros solo vemos el final de la historia, no vemos el origen de la historia. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a ver la vida como víctima y victimario, y en muchas circunstancias el que aparece como victimario en realidad está siendo víctima. Está siendo víctima. Voy a ilustrar una situación sin juzgar, solo describiendo lo que pasa. En una relación de pareja, la mujer se dedica a decirle al esposo, el día que usted menos piense, no me va a encontrar a mí ni a los niños. Ya estoy harta de esta relación. Y se lo repite, y se lo repite, y se lo repite. Bien. Un buen día, este hombre
aprovechando que la mujer no está en la casa, coge a los niños, empaca todo y se larga. Y después, la mujer cuando llega y ve que no están los niños, va y acusa a este hombre de secuestro. Y efectivamente, todos decimos, este hombre secuestró a sus hijos y no se los quiere dejar ver a su madre. Y resulta que estamos ignorando la primera parte de la historia, que venía sucediendo en la relación de pareja para que este tipo de cosas se dieran de la forma como se dieron. Y no estoy justificando el comportamiento del hombre, pero tampoco quiero que veamos que la responsabilidad está en una sola persona, sino que la responsabilidad está siendo compartida y que hay algo en la relación de pareja que no se resolvió y que creyendo estar dando una solución, lo único que se está generando es un problema mayor. Y así podríamos enumerar una cantidad de sucesos donde nosotros solo vemos el desenlace de la historia, vemos el nudo de la historia, pero no vemos cómo se fue configurando ese nudo. Entonces, las víctimas niegan su participación en el origen del conflicto y se alimentan de ver cómo el otro terminó involucrado y asumiendo el papel de victimario. Salirse de la dinámica víctima-victimario, de la dinámica culpa-inocente, implica un trabajo honesto de conciencia. A veces alguien hace algo, nuestro marco de referencia lo toma como un insulto. Basados en esa interpretación vamos y agredimos. El otro que no se había dado cuenta de lo que había hecho, se ve agredido y dejándose llevar, responde. Y ahí tenemos la configuración de la dinámica inocencia y culpa. Una dinámica que se rompe, como hemos dicho, cuando asumimos la responsabilidad y cuando trabajamos sobre nosotros mismos y nos damos cuenta que está configurando nuestro mundo interno y de esa manera entonces nos podemos volver más adultos y asumir lo que está pasando. Ahora, vamos a hablar de dos formas pretendidas de sentir la inocencia. Esas dos formas son, en primer lugar, el ideal del que ayuda. En segundo lugar, el equilibrio, la búsqueda del equilibrio. Expliquemos en qué consiste cada una de esas. Hablemos del ideal del ayudante. El ideal del ayudante se muestra cuando una persona le da a los demás más de lo que les corresponde. Es decir, la entrega desmesurada es una necesidad inconsciente de sentirnos inocentes frente a lo que sucede.
Y entonces cuando resulta un conflicto, la gente tiende a ponerse de parte del que siempre ha dado más, del que siempre se ha entregado, del que siempre ha estado ahí. Pero en el plano profundo ignoramos que el afán de entregarse desmedidamente, que el afán de ayudar desmedidamente no oculta otra intención que la de sentirnos mejores que los demás y por eso mismo de crearle a los demás una deuda con él. Entonces así encontramos en las personas, en los ayudantes ideales, en los generosos ideales, en los que siempre están dispuestos a hacer algo por el otro, a una persona que está intentando mostrar su superioridad y en consecuencia está haciendo que los demás se sientan en deuda con él. Y entonces, cuando el otro advierte que ya tiene una deuda muy grande, que no es capaz de pagar y se marcha, tenemos la reacción del ayudante ideal con las descalificaciones, con lo que llamamos en el lenguaje callejero los reproches y las sacadas en cara del supuesto bien que se quería hacer. Cuando alguien le saca a los demás en cara lo que ha hecho por ellos, estaba disfrazado de un buen ayudante, de un buen ser generoso. Pero en realidad estaba intentando expiar un sentimiento de culpa que no logra asumir ni elaborar. La otra manera se da cuando yo busco de alguna manera compensar lo que recibo. Y esa compensación en muchas ocasiones toma la figura del sometimiento. Conozco a personas que se dejan maltratar, humillar de aquel que les ha brindado una ayuda y un soporte económico en sus dificultades. Y cuando uno les pregunta, ¿qué sucede? ¿Usted por qué no reacciona? Lo primero que nos van a decir es, si yo digo algo, me van a dejar de ayudar, me van a dejar de colaborar. Y entonces esta persona cree que con ese silencio y con esa aceptación resignada de la injusticia que se está cometiendo con él, está compensando el bien que recibe. Después, vamos a tener dos formas negativas supremamente negativas, por decirlo de alguna manera, eso ya implica un juicio muy fuerte de parte mía, sobre el esfuerzo por alcanzar la inocencia. Esas dos formas negativas ya en extremo van a ser el prejuicio
y la impotencia. Sobre el prejuicio o el perjuicio, mejor dicho, podemos decir que la víctima se siente con la obligación de estarle reclamando al supuesto victimario cosas. Entonces, en la relación de pareja encontramos esta dinámica del perjuicio, perdón, yo me había equivocado antes cuando había dicho del prejuicio, no, del perjuicio. Vamos a suponer la mujer que coge como cantaleta y le dice al marido, o el marido a la mujer, es que usted a mí me ha hecho mucho daño y en consecuencia usted tiene que hacer esto por mí. Es que yo me he dado mucho, usted me ha maltratado, usted ha abusado de mí, usted me ha manipulado física, psíquica, emocionalmente, por lo tanto, usted tiene que hacer cosas por mí. Y esa nos van a revelar las constelaciones familiares, que es una forma sumamente negativa de sentirse inocente. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando la dinámica se rompa, la relación también se va a romper. Y entonces, el precio que se va a pagar porque en el perjuicio hemos abusado realmente del supuesto victimario, aferrándonos a un enmascaramiento del perdón o a lo que llaman algunos, es que usted tiene que resarcir el dolor que provocó a un mayor conflicto. No hay paz en una relación donde alguien está cobrando el perjuicio de lo que ha tenido que sufrir y experimentar. Si no estamos a gusto en una relación, como adultos tenemos no solo el derecho, sino la obligación de marcharnos. Y si lo hacemos para esperar el resarcimiento, si lo hacemos para cobrar una indemnización, entonces estamos jugando un juego supremamente peligroso porque no somos víctimas, sino victimarios. No estamos siendo adultos, sino niños. Y asumimos ese lugar para poder dañar al otro y beneficiarnos a nosotros mismos del daño que estamos infligiendo al supuesto victimario. La otra forma es la impotencia. Y se presentan las relaciones de pareja cuando uno de la pareja no sabe qué es lo que tiene que hacer frente al otro. Cuando el impotente no sabe qué decir, no sabe qué hacer, no sabe qué aportar, no sabe cómo mantener a gusto al otro. Pero resulta que el que lleva la relación hasta ese extremo está en la dinámica del yo soy mejor que tú.
yo soy inalcanzable para ti. Y como tú estás por debajo de mí y yo estoy por encima de ti, eres tú el que me tiene que conquistar, el que me tiene que brindar, el que me tiene que satisfacer, y yo seré el que decida cuál será el tope de lo que me satisface y de lo que me agrada, lo que tú me ofreces. Resulta que esa dinámica vuelve peligrosa la relación porque no solo genera confusión afectiva, sino que a la larga va haciendo un daño emocional grave. Nada justifica que haya violencia en las relaciones de pareja. Pero todos estos conflictos que se generan, lógicamente son problemas en el trastorno de vínculo, en el equilibrio de la relación y en la percepción que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. Y siempre conviene, cada vez que hay un conflicto profundo en la relación de pareja con unas consecuencias graves, mirar toda la configuración del asunto y hacer lo posible para que en lugar de ver una víctima y un victimario, podamos ver a dos personas adultas interactuando y asumiendo cada quien la responsabilidad de lo que le pertenece. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado presentes en esta reflexión. Nos vemos la próxima semana en el tercer tema de reflexión que tendrá como título Cuando el amor no es suficiente. A todos y a cada uno de ustedes un abrazo, una feliz semana y hasta el próximo encuentro.